Encontré aquí, bueno, gracias a nuestra querida amiga Ana Lidia Flores, que me permitió encontrar este volumen de un reportaje que hicimos nosotros, Julio, yo y otros compañeros, pero que acabamos escribiendo Julio y yo en casa de mis papás, me acuerdo, Sí. en el año 89, sobre el culto a los volcanes, ¿no? Sí. Aquí lo voy a abrir porque creo que vale la pena sacarlo. De junio de 1989, ¿no? No sé si alcance a ver. Se llama Los volcanes y los hombres. Este reportaje yo se lo propuse a Carlos Payán, porque estábamos tratando de hacer la jornada de Oriente en Puebla y Tlaxcala. Entonces, Payán parecía que no se convencía tú. Decía, estos cuates que son académicos, y todos éramos de economía además, que es bastante desprestigiante, ¿no? Y decía, a ver, entonces nosotros hacíamos un esfuerzo y el otro. Y yo le dije, vamos a hacer una encuesta que se hizo con Sergio Cortés y un reportaje de los volcanes. Cuando se lo llevé a Payán, recuerdo que se quedó muy apantallado, porque empezó a leerlo, como era así. Tenía unos bigotes iguales a los tuyos, por cierto, el Payán. Y se quedó muy apantallado. Y vio las fotos de Berardo Rivera. Sí, que son Dijo, buenísimas. ¿qué fotos estas? Y llamó a la editora, que era Dolores Cordero, ya murió también, y dijo, quiero un perfil. Y entonces se llamaban perfiles. Sí. Entonces es un perfil de la Jornada Nacional que se hizo en junio de 1989. Nosotros fuimos a hacer este reportaje el 2 y el 3 de mayo, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Que tú en tu libro empiezas diciendo, este libro es el producto de un sueño. Así es. Así entra tu libro, ¿no? Sí. Porque, ¿por qué? Porque esa noche subimos el 2 al Popo y el 3 a la Iztaccíhuatl, ¿no? Y esa noche, acuérdate que nos quedamos a dormir en el albergue de Tlamacas. Bueno, nosotros, porque tú te quedaste con don Antonio. O sea, No, ¿a quién le falla no. peor la memoria a ti o a mí, la verdad? A los dos. No, pero esa noche, no, yo me quedé con don Antonio después. Pero esa noche todavía no lo conocíamos, lo conocí. O sea, dormimos en Tlamacas. en Tlamacas, según esto, Alejandro Rivera nos recomendó dormir ahí para adaptarnos a la altura, ¿no? Ambientarnos a la altura, para que no nos fuera a dar mal de montaña y lo que fuera. Y nos echamos unos tequilas con Everardo. Everardo, iba Rebeca, iba a Socorro Gárate, que también iba con nosotros. Era lo que íbamos. Bueno, aquí están Hay los nombres, ¿no? Sí, sí. Bueno, no se puede tomar mucho a esas alturas, nos habremos tomado 1 o 2 tequilas, Sí. pero con eso fue suficiente, yo no pude dormir. Más bien tuve un sueño muy ligero y me despertaba a cada rato un haz de luz que soñaba que yo debía mantener en el centro de una cosa que era al mismo tiempo un ombligo y el cráter. Un ombligo humano, ¿no? Sí. Y el cráter. Una de esas cosas raras que tienen los sueños. Entonces se movía, yo tenía que estar tratando de que ese rayo de luz estuviera en medio y eso no me dejaba dormir, me despertaba cada rato. Les comenté de este sueño. Cuando conocimos a don Antonio al día siguiente, yo me fui de espaldas cuando dijo que íbamos a subir al ombligo. Al ombligo. No sabíamos nosotros. No sabíamos a dónde íbamos. Que no tiene nada que ver con un ombligo, sino es una formación rocosa inmensa. Sí. Donde se hace una extrusión de la lava ceremonia, claro. a 4.200 metros sobre el nivel del mar. Sí. Entonces, si le doy vuelo a una cosa, digamos, mística, puedo decir que es una premonición, ¿no? Sí. Yo estas cosas, la verdad, no me las creo, pero sí fue una coincidencia muy interesante, ¿no? Sí, claro. Pero yo sí creo que en aras de la justicia, quiero recordar cuando oímos por primera vez, ahí sí con mis alfabetizadores, del año 1986, hicimos 2 grupos de alfabetización. Yo vivía, ¿te acuerdas? En México, trabajaba en el Centro Activo Freire, entonces habíamos organizado con el Colegio Madrid y con otras escuelas del Prometeo unas campañas, 85 y luego en 86. Y 86 la hicimos en San Buenaventura, Nealtican, y en San Mateo Osolco. En Osolco con los mayores,
ellos solos, pero ya experimentados. Y en Nealtican, bajo mi tutela al principio, porque luego los solté muchísimo, con los buenos experimentados, pero jóvenes, que por lo menos tenían una alfabetización, ¿no? En Osolco estaban personajes muy interesantes, muy queridos, pero digamos, el más conocido de todos es Fabricio Mejía, ¿no? Que ahora es un analista político, historiador, ¿no? Magnífico, Magnífico. sí. Que por cierto tiene algunas novelas y crónicas sobre el culto al volcán ahí en Osolco. Eso me gustaría leer. Sí, lo tiene ahí en los libros. Y en Nealtican estaba un grupo divino como Luigi Amara, por ejemplo, 2 veces Premio Nacional de Poesía, Jorge Pedrajo, fundador del CUPS, que ya no está con nosotros, Sandra Ortega, por ejemplo, que ahora es directora de Canal 14, y Hugo López-Gatell, que digamos es el más famoso, porque era un chavo del Madrid que se había sumado con nosotros y era un entusiasta fantástico y entró. Hasta la fecha. Y eso, entonces, en las asambleas de la noche, que se hacen en las campañas de alfabetización, llegaba cada quien a informar lo que había hecho y todos recurrentemente llegaban a decir, es que me contó la señora que hacen una ceremonia al volcán. ¿Cómo? O sea, espérame, nosotros somos volcaneros de toda la vida, ¿no? Sí. O sea, yo me acuerdo que a los 13 años me iba de campamento se podía, ¿no? Solos, ahí a Iztaccíhuatl. Y el volcán para nosotros es un paisaje cotidiano, mucho más que para los chilangos, ¿no? Sí. Entonces, nunca había oído eso. Y había estado con campesinos, trabajo social, en fin. Y sí, le dicen Gregorio. ¿Gregorio? Sí, dicen que se le aparece, que en su caballo blanco. Y hacen una ceremonia, llevan, y así. Entonces yo me quedé muy picado con eso. Claro. Sobre todo una de las alumnas, Estefanía García, pobre, que la ha pasado muy mal con la pandemia, me contó que su abuelito, que se llamaba Don Trinidad, creo que tú registras la historia en el libro, había sido el tiempero de Nealtican. Sí, Don Trinidad Grande. Ajá, era su abuelo de Estefanía. Y entonces ella decía cómo le hacía para ahuyentar el granizo, que ponía un círculo de cal y 2 metlapiles, y con las palmas, así, ¿no? En fin. Y que en realidad el nombre en náhuatl era Quiaclaxque, que lo pusimos en el reportaje. Sí. Porque es un nombre que me encanta, Julio, porque quiere decir el que trabaja el tiempo, el que sabe leer el tiempo meteorológico, sí. ¿No? Entonces, es un hombre que se dedica a atender al volcán y el tiempo y todo. Y salieron todas esas historias. Y entonces, como yo estaba muy picado con el tema, sacamos esto y lo metimos a este reportaje que, hay que decirlo, es la primera vez que en las urbes se sabe que se le decía Gregorio al volcán. Esto es muy importante. Sí, así porque es. Se sabía por el antropólogo que se le decía graniceros del otro lado, ¿verdad? Sí, por Guillermo Bonfil. Guillermo Bonfil, con un trabajo magnífico, ¿no? Sobre graniceros, sí. Ahí en el del lado del Estado de México. Sí. Pero que le decían Gregorio, pues todo el mundo se sorprendió cuando este reportaje es donde por primera vez se dice. Y que había ceremonias y que don Gregorio, y ahí se queda, ¿no? ¿Te acuerdas que hicimos esto? Gracias a Pancho Bada, nuestro querido Pancho Bada, que no está con nosotros, y a la universidad, y hicimos esta reproducción, ahora sí que reproducción ampliada, como dijera Marx, de este reportaje, con 2 artículos y más fotos, ¿no? Sí. Eso lo financió la Volkswagen, ¿verdad? Ajá, sí, Pancho, y lo regalamos a todos los suscriptores de la Jornada Nacional. Sí. O sea que se distribuyó ampliamente. Sí. Ahí estamos, por cierto, mire, le voy a poner a la cámara los 5 que fuimos a hacer el reportaje. Rebeca, Alejandro Rivera, Everardo Rivera. Qué fotos de Everardo, ¿verdad? Sí. Socorro Gárate, Julio y yo, ¿no? No en el orden que lo dije, porque no sé cuál es. Una foto de él ganó un concurso en Japón. Exacto. Esa que esa, ¿no? Esa. Sí. La que da portada, ¿no? Esta, mira. Esta. Sí. Es una gran foto. Entonces, Julio hace un artículo, una colaboración que es ex post, bueno, con lo que luego había hecho, lo se llaman Misioneros del Temporal, ajá, que son avances de una investigación financiada por Fonca Conaculta entre 88 y 99. Los nombres de las personas y pueblos han sido cambiados. Sí. Como hicimos aquí, sí, en este reportaje, para evitar el turismo antropológico, según nosotros, sí,
le cambiamos el nombre. Don Antonio es Don Jesús, nunca pusimos el nombre del pueblo, etcétera, ¿no? Sí. En total, de nada sirvió porque cuando vino la erupción, Sí, aquello sí, se... sí. Y todo el mundo sabía quiénes eran. Sí. Se rompió. Y yo hice una introducción hablando de los 11 años, ¿no? Sí. Bueno, ese es el que valdría mucho la pena. De aniversario de 11 años después, ¿no? Por lo menos. Ya han pasado. ¿Cuántos de que hicimos el reportaje? 34. 34.